Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy te quería compartir eh, un artículo que salió en el diario Infobae eh, en el año 2016. Un grupo de padres salió en defensa de- de sus causas por, por estar impedido de ver a sus hijos con la bandera de no más hijos huérfanos de padres vivos, porque pasa eso, ¿no? Si nosotros le preguntamos a una persona que ha vivido desde muy chico sin su papá, o si vemos a un chiquito que no tiene a su papá, que lo ha tenido hasta cierta edad y después lo ha perdido, eh, y lo vemos sufrir en las fiestas, las navidades, cuando ya sabe que era el cumpleaños de su papá, el día del padre, cuando ve que todos sus amiguitos o compañeritos de colegio o jardín festejan el Día del Padre con sus padres, el regalo del padre de Papá Noel en la casa de papá, en la casa de mamá, o el paseo con su mamá y su papá, o que su papá lo lleva sobre sus hombros, o que juegan, o que... Y el ver a un chiquito que sufre la falta del padre es lo más desgarrador que puede llegar a vivir una persona o una mamá que quiso que su papá esté y no pudo. O sea, por cuestiones naturales, por cuestiones de fallecimiento, por algún accidente, por alguna desgracia. O sea, ¿cómo podemos dejar que bueno, justamente lo que dice esta bandera, no tan significativa, que teniendo al papá, que teniendo el papá presente y que por eso lucha por ellos, habiendo tantos otros que se desvinculan, ¿no? Y que se borran, teniendo un papá que lucha por ellos y que quiere verlos y los ama, separar un amor así es, creo que lo más cruel que puede haber en la humanidad, junto con o lo más cruel después de los abusos creo que puede ser eso, o sea, el separar un amor así. Te quería contar algunos de los casos que por ahí esta gente que se reunió este día, el 19 de junio de 2016, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. eh, bueno, dejaron algunos testimonios, como por ejemplo me separé eh, de la mamá de mi hija, recibí la primera denuncia falsa por violencia, y a los pocos días empecé a recibir una catarata de denuncias falsas por una mala relación con la madre, supuestamente aludiendo que le quise incendiar el departamento, incumplimiento de cuota alimentaria. eh, Aseguró que cuando denuncian la primera vez automáticamente ponen una restricción, es verdad. O sea, cuando se denuncia por violencia de género o violencia familiar, la primera medida de la justicia es poner una restricción. O sea, la restricción afecta a veces, bueno, generalmente o absolutamente a la persona denunciada, que además de ser una denuncia no contra el hijo, o sea, el acto de violencia no fue contra el hijo, además de eso, bueno, principalmente es generalmente o casi mayoritariamente una denuncia falsa, eh, de esta restricción y esta guerra, esta pelea que empiezan con los padres. El único afectado o el más afectado es el niño. Generalmente esto pasa cuando los niños, bueno, comenta el artículo que cuando los chicos son, a raíz de lo que declara una abogada que ejerce derecho de familia, eh, cuenta que la mayoría de los casos son de denuncias falsas, son en los casos donde los niños son menores a 5 años, generalmente, aproximadamente, porque son más manipulables, son más engañables sobre por qué no lo ve su papá, sobre, eh, sobre inculcarles que sus
papá o su mamá son malas personas o actuaron mal, mentirles básicamente a los hijos. Estoy hablando en los casos donde donde es falsa la denuncia, ¿no? Donde no ocurre una denuncia por violencia de género y maltrato fehaciente, donde sea verdad. Yo estoy hablando de los casos de denuncia falsa, donde es, para mí, en mi opinión, es completamente verificable si la denuncia es falsa o no. Yo creo que cualquiera de nosotros se sienta frente a una persona y nos damos cuenta si miente o no, si quiere hacer una denuncia falsa o no, si está embroncado con la expareja o no, o si toma a sus hijos como objeto de poder y de extorsión o no. Creo que cualquiera de nosotros nos damos cuenta. Imagínense un profesional, un psicólogo o un psiquiatra, creo que mucho más, ¿no? Así que ¿por qué no se pone a disposición una pericia antes de la perimetral, antes de la restricción, antes de la madera lateral? ¿Hay un negocio atrás de todo esto? Seguramente, pero sin ninguna duda. Los juzgados, de no haber este tipo de denuncias, este tipo de conflictos, no tendrían funciones. O sea, si nosotros nos arregláramos entre padres, el juzgado no recibiría dinero del gobierno para su mantención, y las personas que reciben dinero para la mantención de estos juzgados no tendrían objeto, o sea, no tendrían un objeto de gastos para lo que reciben dinero mensualmente. Y bueno, es medio como que se decaería todo, ¿no? O sea, podríamos, si quisiéramos y nos comportáramos como seres humanos, como digo siempre, maduros, racionales y comprometidos realmente, pensando solamente en nuestros hijos, no existirían los juegos de familia. O existirían solamente para los casos donde es casi imposible ya el grado de violencia que haya en ambos, o muy controversiales, ¿no? Donde haya mucha pelea, en casos donde por ahí las parejas no están muy normales o en sus cabales, y así todos fueron padres, ¿no? En casos puntuales, pero bueno, sería mínimo el trabajo, y hay que fundamentar, ¿no?, el gasto que lleva. O sea, el abogado de familia es uno de los que más cobra, más gana, porque son casos donde necesitas pagarlo sí o sí, o sea, por una cuestión sentimental, ¿no? Los jueces no son los más idóneos, pero son los más necesarios que fallan, y no fallan en favor del menor, de la parte frágil, la parte débil, fallan en función de su propia protección, de que no ocurra nada en el medio que afecte su cargo, ¿no? O sea, imagínate que llega a pasar algo, que haya una denuncia por violencia, de un asesinato, y el juez tal ordenó la visita al domicilio de la expareja a retirar el menor, y ocurrió algo. O sea, se protegen ellos, no protegen a tu hijo. Yo creo que esto debería ser, esto que estoy hablando yo acá, tocando un poco de oído, debería ser explicado en el colegio, ¿no? Así como educación sexual que se da en los colegios y en universidades. Sería importante esto también, sobre que tomemos conciencia de lo que puede producir una falsa denuncia, lo que puede producir el no contacto con nuestros hijos, todo el proceso al que accedería a nuestros hijos si hacemos una falsa denuncia. O sea, tener que exponerlos a una pericia psiquiátrica siendo muy chiquitos, a gente que no conoce, a personas que intercedan con nosotros
como intermediarios para retirar a nuestro hijo, personas que no conocen, como me pasaría a mí en mi caso, en el caso de que pudiera ver a mi hija pronto. Yo tengo una denuncia falsa y una perimetral de 6 meses, y si yo restableciera contacto, no tengo familia y tendrían que disponer de una persona que mi hija no conoce, que es un desconocido, para que esté con ella hasta que yo la retire. O sea, ¿quién sufre ahí? No es mucho, no es demasiado. Nos vemos en otro video.